Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre los números racionales, la fracción generatriz de números decimales. El objetivo de esta clase es calcular la fracción generatriz de la que procede un número decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Así que, jóvenes, empecemos. Debemos recordar que un número decimal es un número no entero. Cada número decimal consta de una parte entera y una parte decimal, que van separadas por la coma. La parte entera va a la izquierda de la coma y puede incluir el cero. La parte decimal va a la derecha de la coma, como lo observamos aquí en nuestros ejemplos. Aquí tenemos 0, pertenece a la parte entera, y 16 sería la parte decimal porque está a la derecha de la coma. Aquí tenemos un decimal periódico mixto, 25 sería la parte entera porque está a la izquierda de la coma, y 72,111, aquí continúa, significan esos puntitos, sería la parte decimal porque está a la derecha de la coma. Aquí tenemos 7,12,12,12,12. Los puntitos significan que ese periodo continúa. 7 sería la parte entera, 12, 12, 12 sería la parte decimal. No lo olviden. En este conjunto de números racionales vamos a encontrar tres tipos de números decimales que son decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Los números racionales son todos aquellos que pueden ser expresados como una fracción, A sobre B, donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces, no se olvide, aquí en este video nosotros vamos a aprender a determinar la fracción generatriz de cada uno de estos decimales, sabiendo identificar cada uno de ellos según sea el caso. Pero bien, ¿qué es una fracción generatriz? Aquí tenemos algunos conceptos. La fracción generatriz de un número decimal es la fracción irreductible que da como resultado dicho número. Aquí tenemos ejemplos. Un cuarto sería la fracción generatriz de 0,25. Es decir, cuando nos dicen fracción irreductible, es aquella fracción que ya no se puede simplificar más. No tienen ninguna cantidad que sea divisible entre ambos. Otro concepto nos indica que la fracción generatriz es aquella que da como resultado un número decimal, ya sea exacto o periódico. ¿Sí? Toda fracción tiene un número decimal, o todo número decimal tiene una fracción que lo genera. La fracción generatriz es una forma de expresar un número decimal, correcto, porque a partir del número decimal nosotros podemos determinar su fracción generatriz. Continuemos. Fracción generatriz de un número decimal exacto. Recordemos que los números decimales exactos son aquellos números que tienen una cantidad finita de decimales, es decir, tienen un principio y tienen un final de cifras, como en nuestros ejemplos. 0,35, 3,18, 2,405. Pero ¿cuáles son los pasos para nosotros poder hallar su equivalente en fracción de estos números decimales exactos? Primero, vamos en el numerador a escribir el número dado sin la coma decimal. ¿Qué número vemos aquí en nuestro primer ejemplo? 35. Recuerde que lo escribe sin la coma decimal. Muy bien. En el denominador escribimos la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Entonces escribimos la unidad y nos preguntamos ¿cuántas cifras decimales tiene este número? Tiene 2 cifras decimales, por lo tanto escribimos 2 ceros. Por último, simplificamos la fracción en el caso de ser posible. Muy bien. Ambas cantidades son divisibles entre 5. 35 dividido entre 5 me queda 7 y 100 dividido entre 5 me queda 20. Por lo tanto, la fracción generatriz de 0,35 sería 7 sobre 20. Perfecto. En nuestro siguiente ejemplo, ¿qué número nosotros vemos sin la coma decimal? 318. Muy bien, ya están aprendiendo. Entonces aquí escribimos 318. En el denominador, la unidad
seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro número. ¿Cuántas cifras decimales hay? 2. Por eso escribimos 2 ceros. Y por último, simplificamos la expresión. En este caso son divisibles entre 2, tanto el numerador como el denominador. 318 entre 2 me quedaría 159. Y 100 dividido entre 2 me queda 50. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fracción generatriz? 159 sobre 50. Muy bien. Continuemos. 2405. Sería lo que tendríamos que escribir en el numerador. 2405. Sobre la unidad, seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro ejemplo. En este caso tiene 3 cifras decimales, por lo tanto yo voy a escribir 3 ceritos. Muy bien. Simplificamos nuestra expresión, en este caso serían divisibles entre 5, 2405 entre 5 me quedaría 481 y 1000 dividido entre 5 me queda 200. ¿Cuál sería la fracción generatriz? 481 sobre 200. Ya después de esto ya no podemos simplificar más, ¿no? ¿Vieron qué fácil es? Excelente. Continuemos. Fracción generatriz de un número decimal periódico puro. ¿Cuáles son estos números? Son aquellos números que tienen una cantidad infinita de decimales periódicos. Cuando inmediatamente después de la coma hay una o más cifras repetitivas hasta el infinito. En nuestro ejemplo, 3,25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 y así sucesivamente, ¿no? Estos puntitos significan que esa cantidad se repite ilimitadamente. A esta cantidad que se repite la denominamos periodo. ¿Cuál sería el periodo aquí? 25. ¿Por qué se repite ilimitadas veces? Muy bien. ¿Cómo podemos reescribir nosotros esta cantidad? Como 3,25, señalando a 25 en la parte superior. ¿Cuáles son los pasos para nosotros poder calcular o determinar la fracción equivalente, es decir, su fracción generatriz? Primero, en el numerador escribimos el número decimal sin la coma, solo con un periodo. ¿Cuál sería el número decimal? Con un periodo 325. Y le restamos la parte entera, es decir, el número que hay delante de la coma. Entonces aquí vamos a poner menos. ¿Cuál es la parte entera? 3. Muy bien. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2. Por eso aquí vamos a escribir 99. Es decir, 2 números 9. Realizamos las operaciones. En este caso me quedaría 322, muy bien, sobre 99. Simplificamos en el caso de ser posible. Aquí ya no podemos simplificar, por lo tanto, este sería el resultado. Sería la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 10,3. ¿Sí? Tenemos aquí el número decimal señalado en la parte superior. ¿Sí? Es decir, este número sería así, ¿no? Se repite el periodo ilimitadas veces. Perfecto. Vamos a seguir los pasos. Entonces, en el numerador escribimos el número decimal sin la coma. ¿Cuál sería el número decimal? Sin la coma, perfecto. Y le restamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 10. Muy bien. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como solamente tiene el periodo una cifra, por eso voy a escribir un número 9. Realizamos las operaciones. Aquí me quedaría 93 sobre 9. Muy bien. Simplificamos en el caso de ser posible. Ambos números son divisibles entre 3. Perfecto. Entonces 93 dividido entre 3 me queda 31 y 9 dividido entre 3 me queda 3. Por lo tanto, la fracción generatriz sería 31 sobre 3.
Esta sería la respuesta. Fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. ¿Cuáles son estos números? Cuando después de la coma hay una o más cifras que no se repiten, seguidas por una o más cifras que sí lo hacen, entonces tenemos el caso de un decimal periódico mixto. Expliquémoslo con este ejemplo. 5,06, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Esos puntitos significan que el 12 continúa, es ilimitado. Muy bien. 0,6 sería las cifras que no se repiten. Y 12, 12, 12 serían las cifras que sí lo hacen. Muy bien. A este 12, 12, 12, 12 se lo conoce, como ya vimos, como periodo. Y 0,6 sería en este caso el anteperiodo o parte no periódica. Es decir, aquellas cifras que no se repiten, ¿verdad? ¿Cómo podemos reescribir esta cantidad? Como 5,0612, señalando a 12 en la parte superior, para entender que esa cantidad se repite ilimitadas veces. ¿Cuáles son los pasos para poder nosotros hallar su equivalente en fracción? En el numerador escribimos el número decimal sin la coma, solo con un periodo, tal como lo vemos ahí, ¿no? ¿Cuál es el número que vemos? 50.612. Y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al periodo, incluidas las cifras de delante de la coma. ¿Cuáles son esas cifras? Estas. Menos 506. Perfecto. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras hay en el periodo. ¿Sí? ¿Cuáles son las cifras que hay en el periodo? 2. ¿Cuántas son, no? 2. Por eso acá vamos a escribir dos números 9. Si hubieran más, escribiéramos más 9. Perfecto. Seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Como ustedes ya vieron, el anteperiodo, ¿cuál es? 0,6. ¿Cuántas cifras tengo? 2. Por eso yo voy a escribir dos ceritos. Muy bien. Eso es lo que me está diciendo literalmente ahí, ¿no? Perfecto. Hacemos las operaciones. 50.612 menos 506 quedaría 50.106 sobre 9.900. Simplificamos en el caso de ser posible. Ambas cantidades tienen mitad, por lo tanto la mitad de 50.106 sería 25.053 y la mitad de 9.900 sería 4.950. Continuamos simplificando, en este caso son divisibles entre 3 también. Aquí me quedaría 8.351 y 4.950 dividido entre 3 me quedaría 1.650. Quedando como fracción generatriz de esta cantidad decimal 8.351 sobre 1.650. Muy bien, continuamos con otro ejemplo. Entonces no se olviden que los decimales periódicos mixtos son aquellos que tienen una parte no periódica y otra periódica. En este ejemplo, 48, 48, 48, 48 sería la parte periódica, es decir, la parte que se repite, y 2 sería el anteperiodo o parte no periódica, ¿sí? Muy bien, esto lo podemos reescribir como 3,248, señalando a 48 en la parte superior para entender que eso se repite, ¿verdad? Perfecto. Aquí hemos escrito los pasos para recordar, ¿no? En el numerador escribimos el número decimal sin la coma decimal, es decir, solo también con un periodo, ¿no? En este caso escribiríamos 3.248. Y le restamos el número formado por todas las cifras anteriores al periodo, incluidas las cifras de delante de la coma. ¿Cuáles son esas cantidades? 32. Muy bien, menos 32. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras hay en el periodo. ¿Cuántas cifras hay en el periodo? 1 y 2. Por eso vamos a escribir aquí dos numeritos 9. Seguidos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. El anteperiodo solamente tiene una cifra que es 2, por eso vamos a escribir solamente un numerito 0. Perfecto.
Realizamos las operaciones, 3.248 menos 32 sería 3.216 sobre 990. Simplificamos en el caso de ser posible. Claro que sí, podemos simplificar, ¿verdad? En este caso, lo vamos a dividir entre 2. Aquí me quedaría 1.608. Y 990 dividido entre 2 sería 495. Todavía son divisibles entre 3. 1.608 dividido entre 3 me quedaría en este caso 536. Y 495 dividido entre 3 me queda 165. Ya no puedo simplificar más, por lo tanto, 536 sobre 165 sería la fracción generatriz de este número decimal. Muy bien, chicos, y aquí tenemos algunos ejercicios de práctica. No se olviden identificar primero qué tipo de decimal es para poder aplicar correctamente el proceso. Pongan pausa al video y luego verifiquen su respuesta. Bien, espero que hayan identificado bien, ¿no? El 0,24 y el 1,86 son decimales exactos. 1,06 y 2,315 son decimales periódicos puros, porque justo el periodo empieza después de la coma. Y 0,16 y 4,165 son periódicos mixtos, porque tienen una parte que no es periódica y otra parte que sí es periódica, ¿no? El anteperiodo y el periodo. En 0,24 escribiste 24 sobre 100, muy bien. La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Aquí, mitad de 24 es 12 y mitad de 100, 50. Mitad de 50 es 25 y mitad de 12, 6. Por lo tanto, la fracción generatriz tiene que haberte quedado 6 sobre 25. 1,86. Escribiste el número sin la coma decimal sobre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga este numerito, ¿no? Como tiene dos cifras decimales, escribiste sobre 100. Mitad de 186, ¿cuánto es? 93, perfecto. Y mitad de 100, 50, muy bien. Por lo tanto, 93 sobre 50 es la fracción generatriz de ese número decimal. 1,06, aquí estamos en este ejemplo. Perfecto, ¿qué es lo que dice la regla? Que tenemos que escribir el número sin la coma decimal y le restamos la parte entera. Muy bien, sobre tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Como tiene dos cifras decimales, voy a escribir dos numeritos 9. Realizamos la operación y me queda 105 sobre 99. No puedo simplificar, ¿o sí? A ver, ¿los escucho? Sí. Ambos son divisibles entre 3. Perfecto. Por lo tanto, aquí ¿cuánto les queda? 35 sobre 33. Y 35 sobre 33 sería la fracción generatriz. Acá tenemos el mismo caso, entonces escribimos 2315 y le restamos la parte entera. Todo esto sobre tantos 9 como cifras decimales tenga mi periodo, ¿ok? Como tengo 3 cifras decimales, por eso voy a escribir 3 numeritos 9. Resto, en este caso me quedaría 2313 sobre 999. Simplificamos, en este caso son divisibles entre 3. Aquí me quedaría 771, muy bien, 771 sobre 333. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, correcto. Volvemos a dividir entre 3 y me queda 257 sobre 111. Entonces, 257 sobre 111 sería la fracción
generatriz de esta cantidad. Correcto. Ahora tengo 0,16. Este es un decimal periódico mixto. Entonces la regla dice que escribas el número sin la coma decimal y le restas la parte no periódica. Sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Ok? Por eso va un solo numerito 9. Y también colocas tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como el anteperiodo solamente tiene una cifra, por eso le colocas un cerito. Realizas la operación y aquí te va a quedar 15 sobre 90. Puedes simplificar. Sí puedes simplificar. En este caso, si divides entre 5, o entre la tercera, vamos a sacar la tercera, aquí te quedaría, ¿cuánto? 5, muy bien. Y la tercera es 30, muy bien. La quinta 1 y la quinta 6. Lógicamente que si puedes dividir todo de una, si eres rápido en eso, lo puedes hacer, ¿no? La quinceava 1 y la quinceava 6, que es lo mismo, ¿no? Igual llegas al mismo resultado. Y si no, poco a poco, ¿ya? Como lo hicimos aquí. Acá tenemos 4.165. Le restamos todas las cifras que están antes del periodo. En este caso sería 416 sobre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. Como la parte periódica solamente tiene una cifra, por eso le voy a poner un numerito 9. ¿Sí? Y seguida de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como el anteperiodo solo tiene dos cifras, el 1 y el 6, por eso voy a colocar solo dos numeritos ceros. ¿Okay? Me queda 3.749 sobre 900. Aquí ya no puedo simplificar nada. ¿Ok? Por eso sería la respuesta, la fracción generatriz de esta cantidad. Listo, queridos jóvenes. Los espero ver pronto en un próximo video tutorial. No se olviden continuar estudiando y reforzar así sus conocimientos. Nos vemos. Bye bye.